Cada me gusta y cada comentario de ustedes significa mucho para mí. Suscríbanse para no perderse nuevas historias y díganme qué opinan. Gracias por estar aquí. El recuerdo me golpea a veces, casi siempre cuando la lluvia cae fría y fuerte, como lo hizo aquel octubre del 87. Veo el nylon amarillo de la tienda tipo domo hecho jirones, como si lo hubieran pasado por una trituradora de madera. Huelo el aire. La gente que nunca ha estado cerca de una muerte violenta cree que la sangre tiene un simple olor a hierro. Se equivocan. Aquel día era ese olor empalagoso a cobre, mezclado con algo más. Algo primitivo y rancio, como un perro mojado que se hubiera revolcado en carroña vieja y débil, con una capa dominante de almizcle puro que se pegaba al fondo de la garganta. Yo tenía 25 años, estaba lleno de arrogancia y energía. Creía haberlo visto todo en el servicio. No había visto nada. El haz de mi maglite cortó la lluvia torrencial y cayó sobre una pequeña zapatilla roja, medio enterrada en el barro. Los cordones seguían atados con doble nudo. El pie del niño había sido arrancado de ella. Se me revolvió el estómago, una mezcla agria de café y bilis. Apreté el botón del micrófono de mi radio, con la mano temblándome tanto que apenas pude presionarlo. Central, aquí Salvatierra. Tenemos una situación en el sector de la Casa Norte. Necesito declarar un código rojo. La voz de mi supervisor, un oficinista barrigón llamado Beltrán, respondió entre chasquidos, pequeña e impaciente. Negativo al código rojo. Salvatierra, ¿qué está viendo? Señor, es el niño desaparecido. Está mal. No es un oso. Escúchame, hijo. La voz de Beltrán se volvió baja y dura, ese tono reservado para cerrar discusiones. La temporada abre dentro de 2 semanas. El gobernador en persona va a venir para el corte de cinta. Encontraste un ataque de oso. Un grizzly solitario. ¿Entendido? Eso es lo que va a ir en tu informe. Me quedé allí de pie, con la lluvia goteándome desde la nariz, mirando el zapato de un niño pequeño. Tragué saliva. La bilis quemaba. Entendido, señor. Grizzly solitario. Mentí por él. Enterré el asesinato de un niño bajo papeleo para salvar la temporada turística. Un pecado así no se lava sin más. Ahora, 38 años después, estoy mirando otra clase de papeleo. Una sola caja de cartón descansa sobre mi escritorio metálico de oficina gubernamental. Dentro hay baratijas de toda una carrera, una taza de café astillada, una foto de mi difunta esposa, Elena, y un cuchillo pulido de asta de ciervo. 4 días para la jubilación. Fuera de la ventana de mi oficina del Servicio Forestal de Estados Unidos, el cielo de Michigan tenía el color del plomo, amenazando con la primera gran nevada de la temporada. La puerta se abrió con un crujido y el sheriff Vargas entró, sacudiéndose las botas. Es un buen chico, quizá de 30 años, con un optimismo de rostro limpio que aún no le han arrancado a golpes. Todavía cree que la ley es un escudo, no solo una escoba para barrer cosas debajo de la alfombra. Héctor, dijo, con el aliento formando vapor en la oficina fría. Tenemos una situación. Mi situación involucra esta caja y un condominio en Florida. Chico, yo ya estoy fuera. Me ignoró y extendió un mapa topográfico sobre mi escritorio. Era la cuña norte del Bosque Nacional de Manistee. Un equipo de topógrafos entró hace 3 días. Eran geotécnicos de una firma de Detroit llamada TerraScan. No hicieron su reporte hace 2 días. Silencio de radio desde entonces. Mis ojos encontraron el punto que estaba señalando. Una X roja y limpia marcaba su campamento base proyectado. Estaba en el mismo cuadrante. Exactamente el mismo. Un dolor sordo se encendió en mi rodilla derecha, donde se había alojado un fragmento de metralla de mis días en el ejército. Siempre me molestaba cuando venía mal tiempo o problemas peores. Voy a llamar a búsqueda y rescate, dijo Vargas. Voluntarios del condado. No. Lo corté. La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Se acerca una ventisca. Si mandas ahí dentro a un grupo de guerreros de fin de semana, también vas a tener que buscarlos a ellos. Es terreno duro. Entonces, ¿cuál es la jugada? Iré yo, dije, y las palabras sabían a ceniza. Tomaré el camino de acceso norte. Conozco su ruta. Era otra mentira.
No conocía su camino exacto, pero sí conocía el destino. No iba a encontrarlos. Iba a enterrar a mi propio fantasma. Una hora después, estaba preparándome. Dejé la Glock calibre 40 reglamentaria en su casillero. En su lugar, tomé mi rifle personal de la camioneta, un Marlin 1895 de palanca, en calibre 45-70 Government. Un cartucho diseñado para detener a un búfalo embistiendo, o algo peor. En mi mochila metí bengalas de alta potencia, un kit de trauma y 2 latas de spray para osos. No era el producto comprado en tienda. Era una mezcla personalizada de capsaicina y amoníaco vaporizado que había preparado yo mismo. Podía detener el corazón de un grizzly o cegar cualquier cosa que respirara. El trayecto hasta el camino de acceso fue silencioso. Llevaba la calefacción al máximo en mi viejo jeep, pero el frío se sentía más profundo que el aire. Estaba en el silencio. Al salir de la carretera del condado y meterme en el sendero de grava, apagué la radio. El silencio que llenó la cabina fue absoluto, antinatural. No había pájaros. No había ardillas parloteando su disgusto. Incluso los cuervos, normalmente los centinelas ruidosos del bosque, habían desaparecido. El sendero terminaba en un pequeño claro. Y allí estaba. Un Ford Explorer plateado, con el logo de Terra Scan descascarándose en la puerta. Las 2 puertas delanteras estaban abiertas de par en par, balanceándose apenas con el viento que empezaba a levantarse. La luz interior seguía encendida, débil y patética. Batería muerta. Pero fue lo que había sobre el capó lo que hizo que la cicatriz de mi rodilla palpitara con un dolor ardiente. Dibujado en barro marrón y espeso había un símbolo. No lo habían hecho con un dedo. Las líneas eran demasiado anchas, demasiado planas. Era un pictograma tosco, casi infantil. Una sola línea vertical para el cuerpo. Y encima, una cabeza gruñendo, de hocico largo, inconfundiblemente canina. La temperatura del aire bajó unos buenos 10 grados en cuanto pasé bajo el dosel de los pinos. Los bosques de la Cuña Norte no son esos bosques amables y salpicados de sol que se ven en las postales. Esto es bosque antiguo, denso y asfixiante. Los troncos de viejos pinos blancos, algunos de 1,5 metros de ancho, se alzaban como pilares en una catedral olvidada, con sus ramas superiores entrelazadas para formar un techo que estrangulaba la luz gris. El suelo del bosque era un caos enredado de árboles caídos y maleza espinosa. Un laberinto verde y marrón diseñado para atrapar al descuidado. Mi aliento formaba vapor frente a mi cara. Un fantasma blanco en la penumbra. Avancé despacio. Llevaba el Marlin en posición baja de alerta. La culata fría, con su peso familiar, contra mis guantes. Mis ojos lo revisaban todo. Un hábito que me habían metido a golpes décadas atrás. Los troncos. El suelo del bosque. El dosel. Fue entonces cuando vi la primera señal. A unos 2,5 metros de altura en un pino enorme, habían arrancado una amplia franja de corteza. No era obra de un oso. Un oso afila sus garras y deja surcos paralelos y profundos. Esto era diferente. La corteza había sido pelada hacia atrás, raspada hasta dejar limpia la madera pálida de debajo, como si alguien hubiera usado una cuchilla de desbaste. Ningún animal que yo conociera hacía eso. Una presión empezó a acumularse en la base de mi cráneo. El silencio ya no estaba vacío. Era denso, cargado con la sensación de que me observaban. Cada crujido de una rama bajo mi bota sonaba como un disparo. Me detenía. Escuchaba, conteniendo la respiración hasta que me ardían los pulmones. Nada. Solo el susurro del viento entre las agujas, muy arriba. Una vez me di la vuelta de golpe, convencido de que algo estaba justo detrás de mí, pero no vi más que una rama baja de abeto balanceándose, como si algo acabara de rozarla al pasar. Estaba dejando que ese lugar se me metiera dentro. Estaba dejando que el 87 se colara otra vez por los bordes. Después de media milla de caminata, encontré su campamento, o lo que quedaba de él. 2 tiendas de campaña de alta tecnología para las 4 estaciones se alzaban en un pequeño claro. A la distancia parecían intactas, pero de cerca, el horror estaba en los detalles. Los sobretechos de las tiendas no habían sido desgarrados ni arañados. Habían sido abiertos con cortes precisos a lo largo de las costuras. Esos cortes limpios hablaban de una hoja.
de una inteligencia que sabía exactamente dónde cortar para acceder con más facilidad. No era el trabajo frenético de un animal. Me agaché y entré en la tienda más grande. Los sacos de dormir estaban desenrollados. La ropa, cuidadosamente doblada sobre una mochila. Una novela de bolsillo yacía boca abajo, con una página marcada por una esquina doblada. Pero la comida era un desastre. Latas de chile y de frijoles estaban esparcidas por el suelo. Cada una había sido perforada por algo increíblemente afilado y poderoso. Un único agujero triangular atravesaba la tapa metálica. El contenido había sido sorbido, dejando un residuo grasiento. Ningún animal tiene la destreza ni la fuerza en la mandíbula para hacer eso. Afuera, apoyado contra un tronco, había una pieza de su equipo de topografía. Un teodolito, creo. Un instrumento de precisión caro, hecho de latón y acero. No había sido estrellado contra una roca. Había sido retorcido. El cilindro principal y los brazos de soporte estaban deformados en forma de sacacorchos, como si dos manos imposiblemente fuertes lo hubieran agarrado y lo hubieran escurrido como un trapo mojado. Entonces vi las huellas. La nieve aquí apenas era una capa ligera, agarrada al musgo y a las agujas de pino, pero bastaba. Pude distinguir 3 juegos de pisadas de botas. Suelas Vibram. 2 hombres. Una mujer más pequeña. Estaban corriendo. La presión era profunda en la punta de las huellas y estaban muy separadas entre sí. Corrían por sus vidas. Y junto a ellas, había otro juego de huellas. La sangre se me heló. Me arrodillé, mientras mi rodilla crujía en protesta. Las huellas eran profundas, hundidas varios centímetros en la tierra blanda. Eran digitígradas, lo que significaba que la criatura caminaba sobre los dedos, como un perro o un gato. Puse mi mano enguantada sobre una de ellas. La huella tenía el doble del ancho de mi palma. Pero esa no era la parte más aterradora. La zancada era enorme. La distancia entre una huella y la siguiente era de casi 6 pies. Fuera lo que fuese que había hecho esas marcas, se movía rápido. Y por el patrón, no corría en 4 patas. Corría en 2. Mi registro de la zona sacó a la luz una cosa más. Una pequeña grabadora digital negra, enganchada en un arbusto de espino, a 20 yardas del campamento. Debió de haberse caído de un bolsillo durante la persecución. La carcasa estaba agrietada, pero la pequeña luz roja parpadeó cuando presioné el botón de encendido. Le di a reproducir. Al principio, solo se oía el viento y una respiración agitada, frenética, presa del pánico. Luego, una voz de hombre, tensa de terror. «No nos ve. Solo quédate callado». Una rama crujió cerca del micrófono. Una mujer sollozó. Entonces emergió un sonido nuevo, ahogando el viento. No era un gruñido ni un rugido. Era un resoplido pesado y húmedo, como la respiración de un animal enorme con los pulmones congestionados, grabada a escasos centímetros. Después vino un ruido bajo, vibrante. Un zumbido gutural que sonaba, de forma perturbadora, como un ser humano aclarándose la garganta. Y entonces volvió la voz del primer hombre. Apenas un susurro, cargado con un descubrimiento horrible, capaz de alterar el universo. «Oh, Dios! Damián, caminan. Caminan como nosotros». Cuanto más me internaba en el bosque, más parecía que el mundo perdía su color. Los verdes intensos de los pinos se apagaban hasta volverse un verde grisáceo y apagado. La tierra marrón se convertía en un tono muerto de ceniza. Empezó a caer una nieve fina y granulada. No los copos suaves de una postal de invierno, sino un aguanieve duro y punzante que repiqueteaba contra la capucha de mi parka. La luz se estaba apagando rápido, convirtiendo el bosque en una caverna de sombras movedizas. Empezó sin aviso. Una oleada de náusea tan intensa que tuve que apoyarme en un árbol. La cabeza me daba vueltas. El mundo se inclinaba sobre su eje. No era solo mareo. Era una sensación física. Un zumbido de baja frecuencia que sentía no en los oídos, sino en los huesos, vibrando en lo profundo de la cavidad de mi pecho. Había leído sobre eso en viejos manuales militares. Infrasonido. Los tigres lo usan en la selva. Una frecuencia por debajo del rango de audición humana que desorienta y paraliza a sus presas antes del ataque. Mi mano se cerró con más fuerza sobre el marlin. No solo me estaban siguiendo.
Me estaban cazando. Estaban intentando incapacitarme de forma activa. Busqué torpemente en mi bolsillo un trozo de raíz de jengibre nudosa. Un truco que me había enseñado un viejo rastreador para el mareo. Le arranqué un pedazo de un mordisco. El ardor agudo y picante fue una sacudida bienvenida para mi organismo. Cortó la niebla mareante. La vibración en el esternón disminuyó. Pero la sensación de ser un objetivo seguía ahí. Me estaban guiando, empujándome en la dirección que ellos habían elegido. Encontré el lugar donde los topógrafos se habían separado. Las huellas contaban una historia clara y brutal. Los habían arreado. Los habían dividido como ganado. Las pisadas más pequeñas, las de Laura, se desviaban bruscamente hacia la izquierda, hacia una zona oscura y pantanosa, llena de tamaracks esqueléticos. A los dos hombres los habían obligado a seguir de frente. Sus huellas eran vacilantes y desesperadas, dirigidas hacia un barranco de laderas empinadas. Un movimiento clásico de depredador. Aislar a la presa más débil. Una parte fría y profesional de mi cerebro tomó el control. Ir detrás de los hombres hacia un barranco era un suicidio. Un punto de emboscada perfecto. Mi mejor opción era seguir el rastro de Laura. Era más reciente y el terreno era más abierto. Tal vez ella había tenido una oportunidad. El rastro me llevó hasta el borde del pantano. La nieve era más espesa allí. Una manta blanca y limpia sobre la negra tierra de turba. Vi primero las manchas de sangre. No eran salpicaduras de un rojo vivo, sino manchas oscuras, casi negras, que ya habían empezado a congelarse. Había algo mal en el color. Era demasiado oscuro. Demasiado espeso. Colgada de la rama de un abedul muerto estaba su chaqueta, una cubierta Gore-Tex azul brillante, una salpicadura de color antinatural en aquel paisaje monocromo. Estaba enganchada como si se la hubieran arrancado mientras corría. Revisé los bolsillos, con los dedos entumecidos por el frío. Encontré una barra de chocolate a medio comer. El envoltorio de aluminio había sido retirado con cuidado, casi con delicadeza. El chocolate en sí estaba intacto. Eso no era un animal carroñeando. Era un mensaje. Una burla. Podríamos habernos comido esto, decía. Pero no tenemos hambre de tu comida. Era un acto de crueldad profunda e inteligente. Un destello de movimiento a mi derecha. Giré la cabeza de golpe, levantando el marlin hasta mi hombro en un solo movimiento fluido. Una sombra, una mancha de movimiento gris pardo, se deslizó entre dos gruesos abetos con una gracia líquida imposible. Estuvo allí. Y luego desapareció. Era más grande que un ciervo. Más rápida que un hombre. Contuve la respiración, con el dedo en el gatillo, escaneando la línea de árboles. Nada. El bosque volvió a quedarse inmóvil. El único sonido era el siseo de la nieve al caer. El corazón me golpeaba contra las costillas. Bajé el rifle, obligándome a respirar. Mis ojos cayeron sobre algo en la base del árbol donde la sombra había desaparecido. Era una construcción. Una especie de efigie. 3 largos fémures de ciervo, amarillentos, habían sido clavados en el suelo para formar un trípode. Sobre ellos habían colocado otros huesos, costillas, vértebras, una pelvis destrozada, todo dispuesto en un patrón definido. Tiras finas de tripa seca, brillantes y oscuras, habían sido usadas para atar las piezas entre sí. No era un montón al azar. No era un tótem primitivo. La sangre se me volvió agua helada en las venas. Era un mapa. Las costillas formaban las crestas y las colinas. Un fémur largo y curvado representaba el arroyo serpenteante hacia el este. Y un fragmento de pelvis marcaba un claro. Era un modelo topográfico tosco, pero aterradoramente preciso, de la misma zona en la que yo estaba. Saqué mi propia brújula y mi mapa. Coincidían. Esas cosas no solo vivían allí. Entendían la tierra con una inteligencia que rivalizaba con la mía. Y en su mapa de huesos, un pequeño trozo afilado de pedernal estaba presionado contra la tierra, marcando una ubicación específica en la cresta más alta. Era un lugar que yo conocía bien. La vieja torre de vigilancia contra incendios número 4, abandonada. Me estaban diciendo dónde terminaría el juego. El anochecer le desangra la vida al bosque. No se limita a oscurecer. Las sombras se coagulan,
Se estiran desde la base de los árboles y se acumulan en las hondonadas hasta que todo se convierte en una sola negrura uniforme e impenetrable. Encendí mi linterna táctica, manteniendo el haz en su ajuste más bajo, apenas lo suficiente para iluminar los pocos pies de suelo frente a mí. Usar toda su potencia habría sido pintarme un blanco en la espalda. Un sonido llegó flotando entre los árboles, más adelante. Era débil, transportado por el viento. Una mujer llorando. Sollozos suaves, patéticos, interrumpidos por un gemido de dolor. «Ayuda. Por favor, mi pierna. Creo que está rota. Por favor, ayúdame». El corazón me dio un vuelco. Laura. Estaba viva. Di un paso hacia adelante, mis botas crujiendo sobre la nieve endurecida. «Laura», grité. Mi voz sonó fina y débil en aquella inmensidad. El llanto se detuvo. El bosque cayó en silencio. Y entonces una pequeña parte racional de mi cerebro, la parte que me había mantenido vivo durante 62 años, me gritó. Me quedé inmóvil, escuchando. El llanto empezó de nuevo. «Ayuda, por favor». Mi pierna. Las mismas palabras. La misma inflexión. Exactamente la misma pausa entre la palabra pierna y por favor. No era un grito de auxilio. Era una grabación. Un bucle. La comprensión me golpeó en el estómago. Levanté el rifle, con los nudillos blancos sobre la culata, y volví a gritar, más fuerte esta vez. «Laura, ¿eres tú?» La respuesta llegó al instante. Pero desde mi izquierda. No desde delante. «Laura, ¿eres tú?» Era mi propia voz. Una imitación perfecta, impecable, de mi timbre, mi tono, mi acento. Era como estar de pie en una sala de espejos, con mis propias palabras devueltas desde la oscuridad. Un pavor frío, mucho más profundo que el simple miedo, se asentó sobre mí. Esto era un ataque psicológico. Eran cazadores que usaban la propia esperanza de su presa como señuelo. La voz solitaria pronto se unió a otras. Una cacofonía de sonidos incorpóreos empezó a girar entre los árboles a mi alrededor. La voz de un hombre, uno de los topógrafos, gritando. «¡Atrás!» El crujido agudo de la estática de una radio. Una mujer, Laura, soltando un grito que se cortó de golpe. No solo imitaban voces. Estaban reproduciendo los últimos momentos aterradores de los topógrafos, mezclándolos con los sonidos tecnológicos que asociaban con nosotros. Era una sinfonía de terror diseñada para romper la mente de un hombre antes de romperle el cuerpo. Entonces supe que Laura ya no estaba. Estaban usando su voz. Sus últimas palabras como cebo. Y estaban usando la mía contra mí. Mi estrategia tenía que cambiar. No podía confiar en lo que oía. No podía ir hacia los sonidos. Tenía que hacer lo contrario. Me desvié de mi camino, irrumpiendo de lado en un grupo espeso de abetos balsámicos jóvenes. Hice todo el ruido que pude, rompiendo ramas, abriéndome paso a golpes entre el follaje denso durante unos 20 metros. Entonces me detuve. Caí sobre una rodilla detrás de un tronco grueso, apagué la luz y me quedé completamente inmóvil. Ahora yo era el cebo. Había anunciado mi posición, y ahora esperaría a que el pescador viniera a revisar su línea. Los segundos se estiraron hasta convertirse en un minuto. El único sonido era mi propia respiración áspera y el golpeteo de mi corazón. Y entonces lo vi. Se movió desde las sombras más profundas hacia la tenue luz ambiental que se filtraba a través de las nubes cargadas de nieve. Era alto. Medía unos buenos 7 pies, incluso con la espalda encorvada. La cabeza era larga y lupina, con orejas puntiagudas que se movían, probando el aire. Pero los hombros eran inmensamente anchos y poderosos, como los de un gorila, estrechándose hasta una cintura delgada. Se movía sobre 2 piernas. Sus extremidades poderosas y digitígradas se doblaban hacia atrás en la rodilla, dándole una marcha extraña, a grandes zancadas. Sus brazos eran largos y terminaban en manos con garras gruesas y oscuras. Se detuvo justo donde yo había hecho mi giro ruidoso, a menos de 6 metros de mi escondite. Bajó la cabeza, con el hocico largo olfateando las huellas que había dejado. La criatura estaba tan cerca que podía ver la leve niebla de su aliento en el aire helado. Levantó la cabeza. Sus orejas giraron en mi dirección. Sabía que yo estaba cerca. Inclinó la cabeza hacia atrás e hizo un sonido. No fue un aullido ni un gruñido,
sino un chasquido agudo y claro de la lengua contra el paladar. Una señal. Y desde la oscuridad, a mi alrededor, llegó la respuesta. 3 chasquidos más desde 3 direcciones distintas. No era un cazador solitario. Era una manada. Y acababan de triangular mi posición. Solo había una forma de avanzar. Hacia adelante. Lejos de los chasquidos coordinados que me estaban encerrando. Mi nuevo camino me sacó de los pinos densos y me llevó al borde de una inmensa turbera abierta. Bajo la luz gris y plana, parecía una herida en el paisaje, una extensión de agua negra y estancada y hierba muerta, ahora casi cubierta por una capa traicionera de nieve. Un cementerio de tamaracks esqueléticos se alzaba como centinelas silenciosos en el fango. Encontré al primero de los topógrafos hombres, un hombre llamado Marcos, según el manifiesto, cerca del borde de la turbera. No lo habían destrozado ni comido. Lo habían colocado. Lo habían obligado a hundirse en el barro helado hasta la cintura, donde la turba y el hielo lo habían dejado atrapado en su sitio. Habían usado su propia chaqueta para atarle los brazos a la espalda. Lo habían colocado mirando hacia la turbera. Un público silencioso ante alguna obra indecible. Sus ojos estaban abiertos de par en par, congelados por completo, reflejando el cielo muerto sobre él. Esto no era depredación. No se trataba de hambre. Era un ritual. Un juego. Y yo era el nuevo jugador. Justo entonces, la ventisca golpeó. No gradualmente, sino como si alguien hubiera accionado un interruptor. El viento pasó de un gemido a una fuerza física, una pared blanca y chillante que redujo la visibilidad a menos de 5 metros. La nieve volaba horizontalmente, castigando cualquier piel expuesta. El mundo se disolvió en un torbellino de viento y hielo. La tormenta me daba cobertura, pero también ocultaba su acercamiento. Rodeé el borde de la turbera, intentando encontrar suelo firme para bordearla. El viento aullaba, tirando de mi ropa, robándome el aliento. La nieve se acumulaba rápido, escondiendo los peligros del terreno. Mi bota atravesó una fina costra de hielo. Agua negra y helada me inundó el tobillo. Una sacudida dolorosa y brutal. Estaba atrapado. El ataque vino desde arriba. Una enorme forma oscura se lanzó desde una rama baja de un roble antiguo. Solo tuve una fracción de segundo para registrar el movimiento antes de que me golpeara. El impacto fue como recibir el choque de un coche pequeño. Me impulsó hacia adelante, sacándome del agujero, pero me hundió boca abajo en el barro fangoso, medio congelado. El marlin salió despedido de mi mano y cayó justo fuera de mi alcance. Rodé sobre la espalda, jadeando, con barro y hielo en la boca. La cosa estaba encima de mí, su peso clavándome contra el suelo. El hedor era abrumador. Un miasma nauseabundo de podredumbre y pelaje mojado. Entre la nieve arremolinada, le vi la cara. Ojos amarillos que brillaban con una luz fría. Y las pupilas no eran redondas. Eran rectangulares, como las de una cabra. Una larga lengua negra colgaba entre hileras de dientes como agujas. Una mano con garras, más grande que un plato, lanzó un zarpazo hacia mi cabeza. Alcé el brazo y las garras me rasgaron el hombro, atravesando la parca y la carne de debajo como si fueran papel de seda. No podía alcanzar mi rifle. No podía llegar a mi cuchillo. Mi mano izquierda tanteó desesperadamente en mi cinturón, y mis dedos entumecidos encontraron el bote de mi spray para osos personalizado. Lo arranqué de la funda. La bestia bajó la cabeza, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de mi garganta. Apreté el bote contra su pecho y presioné la boquilla. Un chorro espeso y concentrado de capsaicina aerosolizada y amoníaco salió disparado. El efecto fue instantáneo. La criatura soltó un alarido. Un sonido horrible, inquietantemente humano. No era el aullido de dolor de un animal. Era el grito de agonía de un hombre. Retrocedió, apartándose de mí a trompicones, arañándose su propia cara. Se retorció salvajemente en la nieve antes de desaparecer de nuevo en la blancura total. Me tambaleé hasta ponerme en pie, con todo el cuerpo gritando en protesta. El hombro me ardía. Un dolor profundo y abrasador. Pero una revisión rápida me dijo que la arteria estaba intacta. Agarré mi rifle y tropecé de vuelta hacia la relativa seguridad de los árboles, con los pulmones ardiendo y el corazón intentando abrirse paso a golpes fuera de mi pecho. La ventisca rugía,
una cortina blanca y desorientadora. Pero a través del estruendo ensordecedor del viento, empecé a oír algo más. La manada. Se estaban comunicando. No eran aullidos. Era una serie compleja de ladridos guturales, silbidos agudos y gruñidos bajos. Hablaban entre ellos, sus voces entrando y saliendo de la furia de la tormenta. Estaban discutiendo una estrategia. Estaban adaptándose. Y el que acababa de rociar les había dicho algo nuevo. Algo vital. Les había dicho que yo tenía fuego. La comprensión me golpeó con la fuerza del viento. No iba a lograr volver al jeep. No en aquella blancura. No con una manada de depredadores inteligentes acosándome. Y no con un hombro que se sentía como si estuviera lleno de vidrio hecho añicos. La ventisca se había convertido en mi prisión, y ellos eran los carceleros. Mi única esperanza, mi única oportunidad concebible, era la torre de vigilancia contra incendios. Estaba a media milla de distancia, encaramada en el punto más alto de la cresta. Media milla cuesta arriba en línea recta. Empecé a correr. Era una marcha torpe, tambaleante. Las piernas me pesaban, y el hombro herido me desequilibraba. El frío era ya un enemigo físico, filtrándose hasta mi centro, haciendo que mis músculos se sintieran quebradizos. El viento intentaba empujarme hacia atrás, hacerme tropezar, desgastarme. No atacaron. Me flanquearon. Formas oscuras y fugaces en la periferia de mi visión, siguiéndome el paso entre los árboles. Eran más rápidos en cuatro patas, bajando a una carrera baja y poderosa, y luego volvían a levantarse sobre dos para tener un mejor punto de observación. Me estaban encauzando. Su presencia a mis lados me mantenía en un camino directo hacia la colina. Era una oveja siendo llevada al matadero. Y lo sabía. Pero era el único matadero que tenía una puerta que podía cerrar con llave. Levanté el Marlin y disparé. No contra uno de ellos, sino delante de ellos. El estruendo del cartucho, 45-70, fue atronador, incluso en medio del vendaval. El trozo de plomo de media pulgada atravesó un arbolillo cerca de la cabeza de una de las criaturas, haciendo saltar astillas. Funcionó. Retrocedieron, dándome más espacio. Pero no se detuvieron. Eran pacientes. La subida fue un infierno. Cada paso era una batalla contra la pendiente empinada y la nieve cada vez más profunda. Sentía los pulmones como si me los rasparan en carne viva con cada respiración irregular. Resbalé sobre una roca cubierta de hielo y caí con fuerza, mientras el rifle salía volando de mis manos. La radio, sujeta a la correa del hombro de mi mochila, se estrelló contra la roca y quedó en silencio. Ahora estaba verdaderamente solo. Escarbando en la nieve, encontré mi rifle y me obligué a levantarme. Y entonces la vi. Una forma esquelética y tenue contra la blancura arremolinada. La torre de vigilancia. 30 metros de celosía de acero oxidado. Una pequeña caja de cabina encaramada en la cima. Parecía el lugar más solitario de la tierra. En la base de la torre yacía el cuerpo del segundo topógrafo, Damián. Tenía el cuello roto, la cabeza girada en un imposible ángulo de 180 grados, y el rostro congelado mirando de vuelta hacia el sendero por el que acababa de correr. Arañada en la nieve junto a su cuerpo había una sola palabra, cruda y desnuda. Cada letra era un surco profundo hecho por una garra. Arriba. Era una invitación. Un desafío. No dudé. Me colgué el Marlin sobre el hombro sano y empecé a subir la escalera. Los peldaños de acero estaban cubiertos de hielo, quemándome las manos enguantadas con su frío intenso. Debajo de mí, los oí salir de entre los árboles. Empezó el sonido raspante de garras contra metal, subiendo en eco por la estructura de acero. Venían detrás de mí. Me arrastré los últimos metros, con el cuerpo gritando de agotamiento y dolor. Me lancé a través de la trampilla del suelo de la cabina y caí con fuerza sobre los tablones polvorientos de madera. Agarré el asa de la pesada puerta de acero y la cerré de golpe justo cuando el primero de ellos llegaba arriba. Encontré una pesada barra de hierro en una esquina y la encajé a través de las asas, asegurando la escotilla. Un segundo después, un impacto tremendo desde abajo abolló el metal. La barra gimió. El acero de la escotilla se curvó hacia adentro. Pero aguantó. El asedio había comenzado. La cabina del observador era una jaula de 3 por 3 metros suspendida en el corazón de la tormenta.
Estaba oscura, y el aire era denso con el olor a óxido y excrementos de rata. 4 ventanas mugrientas ofrecían una vista panorámica de nada más que un vórtice blanco girando. En el centro de la habitación había una pequeña estufa panzuda, con la superficie de hierro cubierta por una fina capa de polvo naranja. Era mi fortaleza y mi prisión. Mi primer movimiento fue atrincherar la trampilla. Arrastré una mesa pesada de patas metálicas sobre ella, y luego volqué un par de sillas de madera desvencijadas para calzar las patas de la mesa contra el techo. Era una defensa endeble. Pero era algo. Hice un inventario rápido. Mi rifle Marlin, con 14 cartuchos restantes. Mi pistola de señales, con 3 bengalas. Mi cuchillo de caza, y montada en la pared, dentro de una caja roja polvorienta, un hacha de bombero. No era mucho para contener a una manada de demonios. Supervivencia 101. Fuego. Moriría de hipotermia mucho antes de que ellos entraran si no conseguía entrar en calor. Astillé una de las sillas con el hacha, metí la madera seca y quebradiza en la estufa junto con unos viejos mapas topográficos que encontré en un cajón del escritorio, y lo encendí con mi cipo. La pequeña llama prendió, y pronto un calor patético pero bienvenido empezó a empujar hacia atrás el frío asesino. Desde abajo llegó un sonido nuevo. Un gemido profundo y rítmico de metal. Al principio pensé que estaban intentando morder los soportes de acero. Pero entonces toda la cabina se balanceó. No estaban intentando romper la torre. Estaban intentando mecerla. El balanceo se volvió más violento, la amplitud aumentando con cada empujón coordinado. La torre crujía y gemía como una bestia moribunda. Estaban probando la integridad de la estructura. Buscando un punto débil. Estaban resolviendo problemas. Me acerqué sigilosamente a una de las ventanas y limpié un círculo de mugre. La ventisca estaba atravesada por relámpagos, nieve y estallidos extraños de luz que iluminaban el caos de abajo durante una fracción de segundo. En uno de esos destellos, los vi. 7 de ellos. Se movían en la nieve con una confianza antinatural, una manada de pesadillas gris parduzcas. 6 trabajaban juntos, empujando contra las patas de la torre en una exhibición aterradora de esfuerzo coordinado. Pero uno, más grande y más oscuro que los demás, se mantenía aparte. El alfa. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia arriba, mirando directamente a mi ventana. Directamente a mí. Cuando otro relámpago iluminó la escena, hizo algo que me heló más que el frío o la violencia. Levantó lentamente uno de sus largos brazos y señaló directamente hacia mí con un dedo con garra. Era un gesto de acusación. Un general marcando su objetivo. El asalto psicológico se reanudó. Empezaron a aullar al unísono, pero el sonido tenía capas, estaba modulado. Encontraron la frecuencia resonante de la torre de acero. Toda la estructura empezó a vibrar, un zumbido grave que me retorcía las entrañas y me hizo doler los dientes. Los cristales de las ventanas temblaron en sus marcos, amenazando con hacerse añicos. Estaban intentando hacer pedazos mi santuario a mi alrededor. Mis ojos recorrieron la pequeña cabina, buscando un arma, cualquier ventaja. En un baúl oxidado bajo el escritorio, encontré una botella de alcohol desnaturalizado para limpiar equipo y un fardo de trapos viejos. Mi mente, afilada por la desesperación, vio una solución. Cócteles Molotov. El fuego había funcionado antes. Tendría que funcionar otra vez. ¡Crack! El sonido de vidrio rompiéndose explotó detrás de mí, fuerte como un disparo. Me di la vuelta. Una de las ventanas de la pared del fondo había desaparecido. Un agujero negro y abierto donde antes había cristal. Una roca del tamaño de una caja de zapatos yacía en el suelo entre los fragmentos. El viento y la nieve gritaron dentro de la cabina, apagando al instante el pequeño fuego que había encendido. El perímetro había sido vulnerado. Se estaban volviendo más inteligentes. La tormenta aullaba a través de la ventana rota, una presencia física que chupaba el calor y la vida de la habitación. Arranqué un colchón delgado y mohoso de un catre oxidado en la esquina, y conseguí clavarlo sobre la abertura con la parte trasera de la cabeza del hacha. Era un escudo patético contra la ventisca, pero redujo el viento. El balanceo se detuvo. En su lugar llegó un sonido nuevo. Un raspado seco y áspero contra las paredes exteriores de la cabina. Estaban trepando,
usando la celosía de acero de la torre como si fuera una estructura de juegos. Estaban escalando la estructura, sus garras encontrando agarre en el metal helado. Ya no estaba a salvo por encima de ellos. Estaba rodeado. Pegué la oreja contra la delgada pared de madera, escuchando cómo el raspado se movía hacia arriba. Se detuvo justo afuera, a mi altura. Levanté el marlin, apunté a la altura del pecho hacia ese punto y apreté el gatillo. El rugido del rifle de gran calibre dentro de la pequeña cabina fue ensordecedor. La bala atravesó la madera, y desde fuera llegó un chillido penetrante de dolor, seguido del sonido de un cuerpo pesado rodando por la celosía y estrellándose contra los puntales de abajo. Uno menos. Cayó un silencio inquietante. Una quietud larga y estirada que tensó mis nervios hasta el punto de ruptura. Estaban pensando, aprendiendo de su error. Luché contra el peso aplastante del agotamiento. El hombro me palpitaba. El frío era implacable. Y mi mente empezaba a jugarme malas pasadas. Por un momento, la vi. Elena, mi esposa, muerta hacía 10 años por el cáncer. Estaba sentada en la esquina, con el rostro pálido y triste. «Solo abre la puerta para ellos, Héctor», susurró, con la voz llena de pena. «Tienen frío. Solo quieren entrar». Apreté los ojos, sacudiendo la cabeza con violencia. Era el infrasonido otra vez. Lo estaban emitiendo desde abajo. Un zumbido bajo y desorientador, diseñado para hacerme perder el control. Para hacerme ceder. «No eres real», dije con la voz rasposa. «Boom». Un golpe titánico impactó contra la trampilla desde abajo, lanzando por los aires la barricada improvisada de sillas y mesa. La barra que había encajado en las asas se había soltado. Apareció una abertura de 1 pulgada en el borde de la escotilla. Antes de que pudiera reaccionar, algo se deslizó por la rendija. Un brazo largo, imposiblemente delgado, cubierto de pelaje negro y áspero. Terminaba en una mano con dedos como carámbanos negros, rematados por garras que parecían dagas de obsidiana. La mano cayó sobre el suelo, tanteando a ciegas, golpeando y buscando un agarre, un punto de apoyo, cualquier cosa de la que tirar. Mi primer instinto fue disparar, pero tenía que conservar munición. El hacha de bombero estaba en mi mano. La levanté por encima de mi cabeza y la descargué con todas mis fuerzas sobre la extremidad intrusa. La hoja crujió al atravesar hueso y tendón. Le corté 2 dedos. La criatura no gritó. No retiró su mano mutilada por la rendija. En cambio, con un rugido gutural de furia, usó los dedos restantes para engancharse al borde de las tablas del suelo y tiró. La madera se astilló. Las bisagras chillaron. Y mi barricada fue arrojada a un lado como leña cuando la trampilla fue arrancada hacia abajo. En el agujero oscuro y abierto apareció un largo hocico canino, con los labios retraídos en un gruñido que revelaba un bosque de dientes afilados como agujas. No había tiempo para pensar. La cabeza gruñente se lanzó hacia arriba por el hueco, con las mandíbulas chasqueando. Nivelé el marlin y disparé. La explosión a corta distancia de un cartucho, 45-70, es una cosa de pura fuerza destructiva. La cabeza de la criatura no solo quedó agujereada. Se evaporó en una niebla roja. El pesado cuerpo sin cabeza cayó de vuelta por la escotilla, derribando al menos a uno más de sus compañeros en la escalera de abajo. Pateé la trampilla para cerrarla y, con una oleada de fuerza alimentada por adrenalina, empujé la pesada estufa panzuda encima. Era lo más pesado de la habitación. Brasas vivas y ceniza caliente se derramaron desde su rejilla abierta sobre las viejas tablas secas del suelo. Una nueva crisis. Pequeñas lenguas de llama naranja empezaron a lamer la madera. Las pisoteé furiosamente, con el humo picándome los ojos y llenándome los pulmones. Pero el suelo era viejo y seco como yesca. El fuego se estaba extendiendo. Entonces llegó la segunda oleada. ¡Cras! A mi izquierda, una ventana implosionó cuando una de las criaturas se lanzó a través del marco. En el mismo instante, otra atravesó de golpe la ventana cubierta con el colchón en el lado opuesto. Estaba atrapado en un fuego cruzado. El mundo se degradó en un borrón caótico de humo, nieve arremolinada y cuerpos agitándose. Disparé a la primera criatura cuando trepaba sobre el alféizar de la ventana. La bala la alcanzó en el pecho y la mandó rodando de vuelta a la tormenta.
Accioné la palanca para meter otro cartucho en la recámara y me giré. Pero la segunda ya estaba dentro. Era el Alfa. Era inmenso. Su cabeza casi rozaba el techo. El Marlin era demasiado largo para encararlo en aquel espacio estrecho. El Alfa cargó, me derribó, y el rifle salió volando de mis manos. Caímos con fuerza al suelo, y el impacto me dejó sin aire. Quedé atrapado bajo su peso enorme. Su aliento caliente y fétido, que olía al suelo de un matadero, me cubrió la cara. Aquellas mandíbulas terribles, bordeadas de dientes como fragmentos de vidrio, chasquearon a centímetros de mi garganta. Iba a morir. Mi mano, buscando a tientas un arma, rozó la pistola de señales metida en mi cinturón. Con mi último resto de fuerza, la arranqué libre. Hundí la boca del cañón en lo profundo de las fauces abiertas y rugientes de la criatura, y apreté el gatillo. La bengala se encendió con un destello blanco de magnesio cegador y un silbido ensordecedor. El rugido del Alfa se convirtió en un grito húmedo y gorgoteante mientras su garganta y su boca eran incineradas desde dentro. Ciega y ardiendo, la enorme bestia se sacudió salvajemente, destrozando todo en la pequeña cabina. Retrocedió tambaleándose, una antorcha con forma de monstruo, y atravesó la pared ya debilitada, precipitándose 30 metros hacia la oscuridad de abajo como un cometa rojo que gritaba. Quedé tendido en el suelo, jadeando en busca de aire, con la visión llena de manchas danzantes. Pero tenía un problema nuevo y más inmediato. La bengala de señales había prendido fuego al colchón seco que había clavado a la pared. Las llamas ahora trepaban por los muros, voraces, devorando la madera vieja. El fuego se extendía con una velocidad aterradora, y el humo se volvía espeso y negro. El calor intenso obligó a las criaturas restantes de la torre a retroceder. Sus aullidos de furia fueron reemplazados por gañidos de miedo. Por ahora estaba a salvo de ellos. Pero el fuego había cortado mi única ruta de escape por la escalera. Estaba atrapado en lo alto de una torre de acero en llamas, a 30 metros sobre el suelo. El fuego era ahora una cosa viva. Una bestia rugiente que se había adueñado de la cabina. Devoraba las paredes de madera, el suelo, el techo. El calor era insoportable, me ampollaba la piel. La propia estructura de acero de la torre empezó a gemir, el metal protestando mientras se deformaba bajo el calor intenso. Toda la estructura se estremeció. Iba a derrumbarse. Mis opciones eran sombrías y finitas. Morir quemado o saltar. Una caída de 30 metros sobre suelo congelado era una sentencia de muerte. Pero en el lado de sotavento de la torre, la ventisca había creado una enorme acumulación de nieve. Era profunda, quizá de 4 o 6 metros. Era una apuesta desesperada, de esas que solo haces cuando la alternativa es segura. Me envolví con lo que quedaba de una lona, un escudo patético contra la caída. Agarré mi Marlin. No iba a dejarlo atrás. Y salí a rastras a la estrecha pasarela exterior. El viento tiró de mí, pero se sintió limpio y frío después del humo asfixiante. No miré abajo. No dudé. Solo cerré los ojos y salté al vacío. La caída pareció durar una eternidad. El viento gritaba junto a mis oídos. Entonces llegó el impacto. No fue el aterrizaje suave por el que había rezado. Fue como golpear concreto cubierto por una capa fina de espuma. Un universo de dolor blanco y cristalino explotó a través de mi cuerpo. Luego, oscuridad. Desperté en silencio. La tormenta había pasado. Una débil luz gris de amanecer se filtraba a través de la nieve que me había enterrado. El dolor era una constante que irradiaba desde mis costillas y mi pierna izquierda. Pero estaba vivo. Me abrí camino a zarpazos fuera del ventisquero y emergí en un mundo transformado. El cielo era de un azul pálido y claro. El bosque estaba cubierto por una manta de blanco prístino. La torre de vigilancia era un esqueleto ennegrecido y retorcido, con un fino hilo de humo aún elevándose desde su cima. La nieve alrededor de la base de la torre era una escena de carnicería. Estaba llena de sus huellas y de los cuerpos de los dos a los que había disparado. Bajo la luz limpia del día, eran aún más horribles. No eran lobos. No eran hombres. Eran una fusión blasfema de ambos. La anatomía estaba toda mal. Los hombros poderosos de primate sobre un torso canino y delgado. Las manos inquietantemente humanas, rematadas con garras. Eran un callejón sin salida biológico.
Un experimento fallido de la evolución, oculto en lo más profundo del bosque. Encontré mi rifle medio enterrado en la nieve. Usándolo como muleta, empecé el lento y agónico viaje de regreso hacia el camino de acceso. Cada paso enviaba una descarga de fuego a través de mis costillas rotas. Podía sentirlos observándome. No los veía, pero sentía sus ojos clavados en mi espalda desde las sombras oscuras de la línea de árboles. La manada seguía ahí fuera, lo que quedaba de ella. Pero con su alfa muerto, su jerarquía estaba destrozada. Ahora eran cautelosos. Me dejaron ir. Tardé horas. Por fin, entre los árboles, vi la visión imposible y hermosa de luces rojas y azules parpadeando. El sheriff Vargas, fiel a su palabra, había venido a buscarme en persona cuando la tormenta cedió. Lo último que recuerdo con claridad es estar sentado en la parte trasera de una ambulancia caliente. Un paramédico me vendaba el hombro. Vargas se inclinó hacia mí, con su rostro joven marcado por la preocupación y la confusión. Dios mío, Héctor, ¿qué pasó allí arriba? ¿Fueron osos? Miré más allá de él, hacia el muro silencioso de árboles cubiertos de nieve. Pensé en el mapa de huesos, en las voces imitadas, en la inteligencia aterradora de los ojos del alfa. Sabía la verdad. También sabía que contarla me compraría un boleto de ida a una habitación acolchada. Dirían que estaba loco, que sufría demencia o trastorno de estrés postraumático. El secreto del bosque de Manistee seguiría a salvo. Sí, chico, raspé, con la voz hecha pedazos. Mi mano, apoyada sobre mi rodilla, no dejaba de temblar. Una manada. Una maldita manada de osos rabiosos. Apoyé la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Pero la quietud se había ido. Debajo del crepitar de la radio del paramédico, todavía podía oírlo. Una vibración fantasma, tenue, en mis huesos. El susurro. La cacería no había terminado para mí. Solo había sido aplazada.